Muy buenas tardes, mi nombre es Julio Jiménez Escobar, soy profesor de la Universidad Loyola y voy a desarrollar la ponencia que lleva por título Consecuencias para el derecho de la complejidad y volatilidad de las sociedades contemporáneas, elementos a considerar en la formación del jurista. La ponencia la he estructurado básicamente en 4 apartados. El primer apartado lleva por título el impacto en los ordenamientos jurídicos de los cambios sociales, políticos y económicos. El segundo lleva por título las problemáticas jurídicas y en él abordaré fundamentalmente las cuestiones que desde un punto de vista jurídico fundamentalmente entiendo que se están planteando como consecuencia del impacto que los ordenamientos jurídicos están teniendo todos los cambios sociales, políticos y económicos a los que voy a aludir. ¿Qué elementos hay que considerar a la vista de estas problemáticas jurídicas en la formación de los futuros juristas? Y finalmente terminaré con algunas reflexiones y consideraciones de carácter más general sobre la formación de los juristas. En lo que respecta al impacto que en los ordenamientos jurídicos están teniendo los cambios sociales, políticos y económicos, me gustaría reflejar fundamentalmente dos tipos de impactos, dos tipos de consecuencias en los ordenamientos jurídicos. Unos de estos impactos afectan o inciden sobre los presupuestos sobre los que tradicionalmente y habitualmente se han asentado los ordenamientos jurídicos. Presupuestos que pueden ser bien de corte o naturaleza institucional o bien de corte o naturaleza axiológica. En lo que se refiere a aquellos que tienen un corte más preponderantemente institucional, no cabe duda que el papel que los estados desempeñan en las sociedades del siglo XXI es diferente a el papel que los estados venían desarrollando fundamentalmente en en los dos siglos anteriores, en el siglo XIX y en el siglo XX. Hoy muchas realidades trascienden de la realidad estatal y, por tanto, el regulador de un ámbito nacional o estatal se ve con muchas ocasiones con que el ámbito de aplicación tanto formal como real de sus normas pues no es suficiente para poder abordar muchísimas de las problemáticas de naturaleza transnacional o global que se presentan. También esto está provocando que en muchas ocasiones sean organismos más bien de tipo técnico vinculadas a determinadas asociaciones o agencias las que están generando determinados principios, determinadas reglas, determinadas valoraciones que se asumen en la normativa de distintos países y que por consiguiente se están convirtiendo en una especie de pseudo legisladores y esto está planteando en gran medida algunos problemas relacionados con la legitimidad. Pero también los valores sociales están cambiando de una manera muy significativa en estas sociedades de principios del siglo XXI. Y siempre que cambien los valores sociales, pues también esto influye, no cabe duda, tanto en los valores jurídicos, en los valores que recepcionan los ordenamientos jurídicos, en los principios jurídicos, y en las relaciones y ponderaciones que entre estos valores jurídicos tienen lugar. Hoy hay determinados valores, principios jurídicos que se están de alguna manera deteriorando, digamos, todo lo que tiene que ver con los valores que se proyectan en ciertos derechos, como es el de la intimidad o la privacidad. Hay otros que en cambio se están sobredimensionando y hay nuevos valores jurídicos que están en emergencia. Todas estas cuestiones axiológicas tienen una gran relevancia porque al fin y al cabo el derecho de una manera u otra, las reglas, las normas, los ordenamientos jurídicos, lo que traducen a reglas, a normas, es una serie de principios y valores que los fundamentan, que los orientan y que los impulsan. Pero también están cambiando no solo los presupuestos institucionales sobre los que se han asentado los ordenamientos jurídicos y los presupuestos axiológicos o valorativos, sino también los caracteres de los hechos que el derecho está llamado a regular. Hoy ahí he puesto una serie de características relacionadas con los hechos, han aparecido multitud de hechos, cada vez son más complejos, presentan una mayor interdependencia causal, tienen una dimensión transnacional y global y sobre todo son hechos
una realidad cambiante, de una forma constante, de una forma trepidante, de una forma, en algunas ocasiones excesivamente acelerada. Y todo esto produce una gran volatilidad. Podemos decir que los hechos hoy en día se asientan dentro de lo que algunos han llamado la complejidad volátil. Son tremendamente complejos y son tremendamente volátiles. Ante una realidad como esta, ante una realidad de las sociedades del siglo XXI que está afectando a los ordenamientos jurídicos en aspectos tan sustanciales como los presupuestos sobre los que estos se han asentado o la propia realidad fáctica sobre lo que los ordenamientos jurídicos se tienen que proyectar, las problemáticas jurídicas surgen de una manera inmediata. Surgen preguntas sobre quién tiene que legislar y regular y con qué alcance. Todo esto tiene mucho que ver con lo que antes he llamado el impacto en los presupuestos institucionales sobre los que se asientan los ordenamientos jurídicos, desde qué valores y principios, en el marco de qué instituciones jurídicas, qué categorías, qué conceptos jurídicos, con qué tipo de técnicas regulatorias para poder aprender en los presupuestos de las normas todos los hechos que presentan unas características como las que aquí he descrito. A la hora de aplicar, interpretar y aplicar ese derecho, ¿qué criterios tienen que ser predominantes o más significativos? En última instancia, ¿qué concepción del saber jurídico, qué concepción de la función del derecho y de su articulación con otros saberes se está produciendo en esta realidad tan cambiante y tan compleja del siglo XXI? Creo que todas este tipo de cuestiones no podemos ignorarlas ni obviarlas cuando estamos formando a los futuros juristas, porque son las problemáticas de fondo transversales a los que los juristas se van a tener que enfrentar, no cabe duda, en su futuro ejercicio profesional. Y para eso me ha parecido importante distinguir entre lo que puede ser aquellos elementos que hay que tener en cuenta de manera general en la formación de cualquier jurista y aquellos otros elementos que deben estar presentes en la formación de aquellos juristas que quizás puedan tener un mayor papel en lo que podemos llamar los procesos de elaboración normativa o procesos legislativos. En lo que se refiere a la formación con carácter general de los juristas, creo que es un lugar común ya admitir que ha sido un notable avance, por lo menos en mi opinión, y la de otros muchos, por eso digo que es un lugar, ahí existe un cierto consenso de la importancia del enfoque centrado en competencias. Y no cabe duda que una de las competencias que habrá que desarrollar y que va a trabajar de una manera más notable en la formación de los juristas son las competencias digitales. Pero aquí me gustaría advertir sobre un cierto riesgo que puede existir por el gap o la brecha que se produce entre el conocimiento que los tecnólogos y los que están elaborando instrumentos tecnológicos al servicio del derecho tienen respecto a lo que es el derecho, su racionalidad, los valores y principios que fundamentalmente rigen en el ámbito jurídico, los fines y funciones del derecho, con el conocimiento tecnológico que tienen los operadores jurídicos y los formadores en el ámbito jurídico, que son al fin y al cabo los que van a acabar utilizando esas tecnologías. Aquí hay el riesgo de que si no hay una mayor comunicación entre tecnólogos, operadores jurídicos y formadores, pues puede al final primar los aspectos tecnológicos en busca de la eficacia y la eficiencia sobre otras consideraciones que para que el derecho cumpla su función y el jurista esté al servicio del derecho son indispensables. En segundo lugar, otra cuestión que se plantea más allá de las competencias digitales es qué tipo de competencias hay que formar al futuro jurista. ¿Qué papel debe empezar a jugar el conocimiento y el trabajo no solo de una racionalidad deliberativa y argumentativa, sino en cierta medida una aproximación a la lógica empírica propia de características del modus tollens, que es el que impera en las ciencias de corte más positivista, de la ciencia de la naturaleza y de la racionalidad instrumental, que es la que impera en la tecnología. Estamos en un mundo donde la ciencia y la tecnología, desde un punto de vista social, son los saberes predominantes
y el jurista tiene que tener una formación al menos básica y una aproximación en la comprensión de lo que significan esas lógicas, ese tipo de racionalidades. Algo parecido ocurre respecto a la lingüística y hermenéutica, que es la propia del jurista, a la lógica matemática que cada vez impregna más numerosos procesos de todo tipo, políticos, sociales, etcétera, merced a la tecnología. El enfoque universalista frente a un enfoque más idiosincrático, que es el que tradicionalmente ha venido habiendo en las racionalidades que se han aplicado en el ámbito jurídico al proyectarse más sobre realidades nacionales, locales. La articulación entre el análisis y la síntesis en los modos de racionalidad que operan en una y en otra. Tendremos que hacer, en mi opinión, una reflexión sobre el papel que debe jugar la memoria, el sentido crítico, la capacidad de profundizar en las cuestiones, de tener también enfoques transversales. Todos este tipo de destrezas y habilidades yo creo que hay que darle una pensada a la hora de ver cómo hay que formar a los futuros juristas. También el papel que tienen que empezar a jugar lo visual y lo numérico como formas de expresión cada vez más importantes en las sociedades del siglo XXI y que el jurista normalmente son competencias que no trabaja en exceso. Finalmente, en todo lo que se refiere a los conocimientos, a los conceptos, a los términos, a las categorías jurídicas, sin lugar a dudas van a emerger nuevas disciplinas jurídicas, se van a reformular muchas de las disciplinas jurídicas que conocemos, cada vez más va a ser más frecuente la necesidad de articulación entre diversos ordenamientos jurídicos y por eso hay determinadas disciplinas jurídicas que yo creo que van a tener que tener cada vez más relevancia en la formación del jurista, que son aquellas que tradicionalmente han trabajado precisamente en ese esfuerzo por articular ordenamientos jurídicos y deberán tener más importancia porque no solo será importante para el futuro jurista el conocimiento de aquellos aspectos que se regulan en estas disciplinas, sino fundamentalmente desarrollar y ejercer esas competencias que tienen mucho que ver con la articulación precisamente normativa. Pero también será muy importante porque se van a producir muchos fenómenos de hibridación jurídica entre instituciones que proceden de distintas culturas jurídicas. Será muy importante también que se produzca una adecuada articulación sustancial que tiene en cuenta no solo los aspectos normativos, sino de la historia, de la cultura, de la lengua, de la racionalidad, que están presentes en cada sociedad y que de alguna manera se traducen en las determinadas tradiciones jurídicas. Y el derecho comparado, que ahora mismo tiene una presencia muy puntual en nuestras facultades de derecho, creo que está llamado a jugar un papel más importante. También habrá que cultivar todas aquellas disciplinas que tienen una mayor experiencia en todo lo que supone las nuevas técnicas regulatorias que van a tener que ver con, en mi opinión, una mayor primacía de regular en base a principios respecto a una regulación más casuística o en base a reglas, todo lo que tiene que ver con un enfoque más inductivo que deductivo en la creación del derecho, en todo lo que tiene que ver también con la construcción de un derecho que cada vez va emergiendo con más fuerza, eh, que es el denominado derecho blando, y que hay algunas disciplinas que están más acostumbradas a trabajar e integrar con el derecho duro, con el hard law, en sus ámbitos de conocimiento. Entonces lo que me quiero referir es que este tipo de disciplinas va a ser importante no solo por lo que trasladen respecto al conocimiento de instituciones, categorías, conceptos, términos, sino también porque van a trabajar determinadas competencias que va a ser muy importante en este mundo jurídico emergente, pues poder desarrollar con cierta solvencia. Todo lo que tiene que ver también con la heterorregulación más propia del ámbito jurídico, la autorregulación que se va a producir en determinados sectores, qué criterios van a ir prevaleciendo, van a ser preponderantes en la interpretación y aplicación del derecho. Yo creo que el criterio sociológico cada vez va a tener, en combinación con el teleológico, más significación y más importancia. La analogía también va a jugar un papel más relevante en algunas disciplinas de los que hasta ahora ha jugado. La prevalencia de la sustancia sobre la forma o del fondo sobre la forma también va a ser un criterio que va a imperar cada vez con mayor significación.
En el ámbito de aquellos derechos que son más bien de tipo pacticio, como el derecho internacional de los tratados, bueno, determinados ámbitos del derecho eclesiástico, todo lo que tiene que ver con el derecho contractual, pues el juego entre el pactus sunt servanda y el rebus sic stantibus también va a operar de una manera, en mi opinión, diferente. Todo eso yo creo que es importante ir al jurista, ir formándole de una manera fina, de una manera digamos, bastante precisa en la utilización de todos esos criterios a la hora de interpretar y aplicar el derecho. Pero también creo que va a ser de una gran relevancia para poder captar la cantidad de hechos nuevos que están surgiendo, la complejidad de muchos esos hechos, las relaciones con las ciencias sociales que son indispensables para que se pueda producir una categorización previa de esos hechos, que el jurista los pueda mínimamente empezar a comprender, a entender, para poder luego aprenderlos, integrarlos a la hora de tanto la creación normativa como la interpretación y aplicación del derecho. Para eso van a ser muy importantes las relaciones con las ciencias sociales, para todo lo que tiene que ver con esa articulación entre principios, valores emergentes, va a ser muy importante también la relación, el diálogo con todas estas disciplinas que trabajan mucho el tema de los valores y de las ponderaciones, para todo lo que tiene que ver con el análisis institucional eh, eh, de la legitimidad, pues va a ser muy importante tanto la filosofía política y la ciencia política. Y finalmente creo que va a ser también importante en la formación del jurista lo que se llama la aproximación a un enfoque transdisciplinar, es decir, un enfoque en el que el jurista sabe de alguna manera aproximarse a aquellos sectores en los que la regulación que tiene que crearse o que tiene que aplicarse va a operar. Y esto no es solo un desideratum, sino que es un mandato, en cierta medida, normativo. En la ley de procedimiento administrativo, cuando se habla de los principios de buena regulación, en el artículo 129, pues hay algunos de esos principios, de alguna manera, sin llamarlo de esta forma, están proyectando este enfoque transdisciplinar que significa, al fin y al cabo, tener presente tanto en la elaboración, aplicación y evaluación del derecho a las comunidades, a los sujetos que fundamentalmente se van a ver implicados por esa norma. Y esto pues, puede afectar de una manera importante, como aquí os apunto, a los procesos legislativos, a la propia legitimación social democrática de la normativa que vaya emergiendo, etcétera, etcétera. Termino ya porque voy un poquito pasado de tiempo, un poquito más deprisa, con qué elementos hay que considerar para la formación de algunos juristas que intervienen de una forma más significativa, más notable, no solo en la interpretación y aplicación del derecho, sino en los procesos legislativos. Ahí he puesto de manifiesto, están puestos en la diapositiva, ustedes los pueden leer, algunos juristas que tienen un papel importante, una influencia importante en todos estos procesos de elaboración legislativa, los investigadores en derecho, y ahí habrá que tener en cuenta en los programas de doctorado muchos de los elementos que he señalado antes en la formación de estos juristas. Por ejemplo, hay algunos juristas que de forma informal influyen de una manera muy notable en los procesos legislativos, lo que en algunos países se llaman lobbies jurídicos, ¿no? Bueno, aquí en sentido impropio la influencia no es tan grande, pero indiscutiblemente la tienen en la presentación de enmiendas, de proposiciones de ley que algunos grupos parlamentarios presentan, etcétera. Bueno, pues de juristas que se mueven en estos ámbitos, ¿no? Y en los que los másteres en abogacía, pues yo creo que también habrá que hacer algunas reflexiones y tener en cuenta algunos de los elementos que he estado señalando antes. Y también creo que es importante que desde la universidad se aproxime a determinados colectivos profesionales que tienen un gran papel, una gran función en todo lo que tiene que ver con el proceso legislativo, en la elaboración de borradores, anteproyectos, al fin y al cabo cristalizan luego en las leyes en un porcentaje altísimo de su contenido y no digamos si nos referimos ya a normas de carácter reglamentario. ¿Qué cosas importantes en relación con estos juristas hay que tener en lo que se refiere al proceso legislativo? Bueno, pues tener muy claro un poco la función que en cada momento como juristas le va a tener, le va a tocar ejercer en esa función de participación relevante y notable en el proceso de elaboración normativa.
En algunas ocasiones tendrán que realizar una mera adaptación en su función, entre comillas, pseudo-legislativa, de adaptación técnica de la norma a los nuevos hechos. En otras ocasiones será de creación de nuevas instituciones, categorías, conceptos, pero en otras muchas ocasiones tendrán que hacer esa función. Estas dos son de carácter predominantemente técnico-jurídico, pero también tendrán que hacer funciones muy importantes de valoración, de prescripción, para reorientar, reordenar esa realidad conforme a una serie de valores y principios jurídicos. Y esto creo que no debemos olvidarlo ni dejarlo. En mi opinión, prevalece ahora muchísimo en derecho este enfoque más técnico, este enfoque más que tiene en cuenta también una perspectiva más crítica y axiológica. En el fondo, lo que está aquí en juego es la concepción subyacente sobre el saber jurídico, qué función social tiene, qué objetivos tiene, cómo influye su método a la hora de alcanzar sus objetivos, quién está al servicio de quién. El método fundamentalmente normativo, de análisis normativo, eh, priva al derecho, puede privar al derecho de que cumpla con la función social que está llamada a jugar en este siglo XXI. Por eso, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre ir más allá del enfoque monopolísticamente normativo. Y algunas reflexiones y consideraciones finales, ya para terminar. Mi pregunta es si formamos juristas realmente para un mundo que ya no existe, un mundo donde los hechos son muy distintos, donde los presupuestos jurídicos, institucionales, axiológicos, sobre los que están asentados muchos de nuestras instituciones, categorías jurídicas y de las competencias que trabajamos y evaluamos no están suficientemente bien ajustados, en el que tenemos que buscar, yo creo, un adecuado equilibrio entre lo que ha primado y prima de manera muy considerable, que es lo normativo, pero también lo tecnológico, el conocimiento de lo fáctico y de lo axiológico. ¿Qué papel tiene que jugar la pedagogía y la didáctica en los aspectos docentes y la epistemología y el método, los aspectos de investigación en el ámbito jurídico? ¿Y cómo esos tienen que estar al servicio, la pedagogía, la didáctica, la epistemología y el método, a la función que el derecho y los saberes jurídicos están llamados a desempeñar en las sociedades contemporáneas? Bueno, muchas gracias por su atención. Siento haberme cedido un poco. Hay muchos temas que no he podido tratar, están puestos en las diapositivas y, por supuesto, luego en las ponencias ya desarrolladas por escrito, cuando en su momento tenga lugar, pues todo esto lo trataré con más detalle por si alguna cuestión pues, les ha suscitado algún interés y, bueno, puedo precisar un poquito más algunas de las cuestiones que he estado diciendo. Reitero mi agradecimiento y estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias.